7:28 de la tarde. Justamente vamos a conversar en este momento con el doctor Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, porque hoy a las 3 de la tarde se realiza en todo el país un simulacro de sismo importantísimo, hoy que se conmemora 15 años desde el terremoto de Pisco. Doctor Tavera, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, en principio preguntarle si como país hemos aprendido, hemos sacado las lecciones de aquellos sismos tan fuertes que nos han golpeado, no solamente de la infraestructura, sino con vidas humanas. Bueno, mire, en principio siempre he tratado de ser bastante claro en el sentido de que nosotros los peruanos, ¿no? en gran porcentaje, siempre reaccionamos ante la ocurrencia de un sismo como si fuera la primera vez que ocurre. Porque al final siempre estamos haciendo las mismas estadísticas, número de viviendas dañadas, número de personas afectadas, servicios interrumpidos. O sea, la situación del sismo del 2007 al sismo de los 3 últimos sismos que han ocurrido en la zona de Selva, al sismo que ha ocurrido en Sullana y el que hace unas semanas atrás ha ocurrido en la zona de Moquegua, siempre las conclusiones finales son las mismas. Viviendas dañadas porque han sido mal construidas, viviendas dañadas porque han sido construidas sobre suelos inadecuados, ¿no? Y obviamente personas afectadas solo por el colapso de esas viviendas. Entonces es un poco preocupante realmente de que no estemos haciendo una correcta gestión del territorio para el crecimiento de las ciudades, incluyendo Pisco post evento sísmico 2007, ¿no? Y también la poca participación de la población en los últimos simulacros que se han realizado, ¿no? Y eso realmente es preocupante. Señor Tavera, y en ese caso, por ejemplo, a esas alturas ya estamos en condiciones de decir que hay regiones o distritos más vulnerables que otros, o es que ya a nivel nacional el país podría sufrir, digamos, un impacto muy fuerte con un sismo de magnitud considerable? Mire, yo creo que no importa qué ciudad o qué área urbana tomemos como referencia, sin ser especialistas en el tema de sismos ni ingeniería, creo que cualquier persona puede mirar hacia los alrededores, ¿no? y ver la calidad de las construcciones. Yo creo que ese es el primer indicativo que tenemos que prestarle atención. Y es por eso que es importante que participen en los simulacros, porque no estamos seguros cómo va a actuar nuestra vivienda cuando ocurre un evento sísmico. Entonces tenemos que saber qué hacer, cómo salir de estas viviendas, cómo ubicarnos en las zonas seguras dentro de los departamentos o los edificios en los cuales nos encontremos. Es por eso que se hacen estos simulacros y es ahí está la importancia de participar. ¿Y cuán importante es la planificación al momento de realizar estos simulacros? Tanto la planificación en organizaciones, ¿no? En la casa, pero también en las oficinas, en todo sitio, porque efectivamente nunca sabemos cuándo nos puede agarrar un sismo. Bueno, mire, cuando tratamos a veces de compararnos con otros países, que en realidad al final es compararse con otras sociedades que tienen diferente cultura a nosotros, bueno, repito, ¿no? Es preocupante, ¿no? De que no actuemos de manera responsable, ¿no? Y yo creo que con un simple llamado de las autoridades para participar en los simulacros, no deberíamos hacer campañas de días o de campañas rigurosas, sino con un simple llamado la población debería participar sabiendo que vivimos en un país de alta actividad sísmica y como usted lo ha mencionado, pues un sismo puede ocurrir en cualquier momento y siempre hay que estar preparados. Y señor Tavera, cuando usted habla de hay que estar preparados, por favor, quisiera que nos dé algunas recomendaciones de cuáles son los protocolos que se tienen que seguir, por ejemplo, si estamos en casa, ¿no? Bueno, mire, yo siempre, toda la parte de orientación la hace INDECI, pero yo siempre he tratado de ser bastante concreto diciendo lo siguiente. Somos un país altamente sísmico. No podemos evitar que ocurran los sismos. Por lo tanto, es responsabilidad de los padres de familia, de los directores de colegios, de los jefes de empresas, etcétera, hospitales, etcétera, es revisar cómo han sido construidas nuestras viviendas, las estructuras, sobre qué suelos se han construido y hacer nuestros propios simulacros. Si hacemos eso, estamos desarrollando cultura de prevención. Si hacemos eso, estamos sembrando cultura de prevención en los más jóvenes. Quizás con este trabajo en algún momento podamos decir, pues somos un país ya
que hemos aprendido de nuestras experiencias. Pero a ver, hacemos el análisis en estos 15 años desde el terremoto ocurrido en Pisco, ¿estamos mejor o estamos peor de ocurrir un sismo de esa magnitud en zonas como Lima, por ejemplo, donde vive la tercera parte de la población? Mire, después del año 75, acordémonos que en el año 74 ocurrió un sismo importante en Lima, no un gran sismo, pero un sismo importante. Después del año 75, Lima comenzó a crecer de manera rápida, ¿no? Con la creación de nuevos distritos en los cuales ha prevalecido la autoconstrucción. Y en los últimos 15 a 20 años, no todos los cerros que rodean la Lima y las zonas de arenales de Lima han sido también invadidas con viviendas autoconstruidas y en los cerros con pirca de piedras, ¿no? Sobre pirca de piedras. Entonces yo creo que y repito, no necesitamos ser especialistas para poder ver simplemente el escenario en el cual nos encontramos y poder imaginar qué es lo que ocurriría si se produjera un sismo de magnitud importante. Y con esta situación, doctor Tavera, ¿qué se puede hacer de aquí para adelante? Un ejemplo clarísimo, por ejemplo, son los simulacros, ¿no? que ayudan un poco a entender, pero ya en temas de construcción, en temas de presupuesto, porque recordemos, Omar, y lo sabemos bien, ¿no? Incluso hay un presupuesto para la contención de desastres naturales y lamentablemente las ejecuciones de presupuestales de las autoridades no son altas, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cuáles son los retos pendientes, señor Tavera? Bueno, mire, en realidad existen normativas en el país, también entendemos de que seguir estas normativas pues es un costo bastante alto, no para cualquier poblador, pero también si somos conscientes realmente de la responsabilidad que tenemos de proteger a nuestra familia, deberíamos de ver de una u otra manera hacer construcciones que sean lo más sólidas o lo más resistentes posibles ante sismos, ¿no? Y la misma autoridad ya quizás debería definir bien aquellos espacios que deberían estar orientados a la ocupación de viviendas o aquellos espacios que no reúnen estas condiciones, ¿no? Yo creo que ese trabajo no solamente va por parte de la autoridad, sino también va por parte de las mismas personas. Por eso es que al inicio estaba conversando o indicando de que es un tema realmente de cultura de prevención que debemos de tener todos desarrollados y no lo tenemos. Entonces, ante una ciudad como la que tenemos en el Perú o cualquier otra parte del mundo, lo único que queda es participar en prepararnos para saber qué hacer antes, durante y después. Quizás antes, minutos antes, ¿no? Durante el sismo y después del sismo, y para eso están los simulacros. Ahora, solo para cerrar, señor Tavera, el terremoto de Pisco dejó cerca de 600 personas muertas, lamentablemente. ¿Hay estudios de cuál es la proyección ante un terremoto, insisto, con la capital, porque es donde mayor cantidad de gente hay? Usted ha señalado muy bien cómo han crecido las ciudades de manera desordenada. ¿Hay estimados del impacto que un terremoto generaría? Bueno, mire, es un poco complicado poder definir exactamente eso, ¿no? Pero si vamos un poco hacia atrás, hacia la historia, en los documentos que recogemos ahí para analizar los grandes sismos en la zona central del Perú, nos dicen que el sismo más grande, el que hemos conversado, 1746, durante ese sismo, el 10% de la población que en ese año habitaba Lima perdió la vida, el 10%. Entonces, si extrapolamos el 10% a una población vigente ahora mismo en Lima, yo creo que estamos hablando de números bastante grandes, ¿no? Y probablemente sea coherente por la cantidad de viviendas autoconstruidas que tenemos, ¿no? Y sobre lugares que tampoco son los adecuados. Por eso es importante los simulacros, participar en los simulacros, porque solo de esa manera yo podré saber cómo salir de mi casa, porque nadie sabe cómo se va a comportar su casa cuando ocurre un sismo. Tal cual. Y doctor Tavera, por ejemplo, los daños que ocasionaría un tsunami, porque teniendo en cuenta, por supuesto, que la tercera parte de la población a nivel nacional se ubica en Lima y probablemente en el litoral peruano, ¿se tiene, digamos, estos números? Mire, para el caso de tsunamis, obviamente nuestros colegas de la Dirección de Hidrografía de la Marina de Guerra del Perú, ellos han mencionado que después de 10 minutos de ocurrido el sismo, debería presentarse un tsunami con olas por lo menos de 8 a 10 metros de altura, ¿no? Entonces, todas aquellas zonas costeras con viviendas que están cerca al nivel medio del mar, obviamente van a ser más afectadas, ¿no? Y si ellos son conscientes de esa realidad, entonces obviamente también, repito, tendríamos que tomar las previsiones del caso. O sea, al final la previsión del caso viene de cada uno de nosotros.
¿no? Porque la autoridad no va a estar visitando vivienda por vivienda, imagínense cuántas hay en Lima, ¿no? Doctor, entonces cada uno de nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad. Doctor Tavera, ¿y este sismo que estamos que se va a realizar a las 3 de la tarde o cualquier cualquier simulacro que se realiza a las 3 de la tarde o lo que se convoque, va a tener también una ayuda o sirve para prevenir o cuidarnos ante un tsunami? ¿O es otro tipo de simulacro? No, el simulacro es multiparamétrico, es decir, que va a ser sismo y tsunami, y para otras zonas del interior del país va a ser para deslizamientos, por ejemplo, para lluvias extremas. Por eso hay una coordinación entre la INDECI de cada región para poder ver cuál es el peligro más inminente que podría ocurrir en cada una, que pueda afectar a cada una de las áreas urbanas de nuestro territorio nacional. Claro que sí. Entonces, va a ir por ese lado. Muchísimas gracias, doctor Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú. Es importante que este simulacro de sismo sea diferenciado en cada región, como bien señala el doctor Tavera, y recordar, Valeria, que una comunidad segura es una campaña de Pacífico y RPP Noticias. Y más información, por supuesto, en la web de rpp.p/comunidad segura. 12:49 de la tarde, tenemos que ir rápidamente a escuchar a los anunciantes. Venimos con mucho más aquí en La Rotativa del Aire. Comunidad Segura es una campaña de Pacífico y RPP.